Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos al 10º conversatorio virtual del Seminario Permanente Reevolución de la Salud. Siempre debemos saludar y presentar a nuestro seminario permanente porque pues no todo el mundo sabe de qué se trata. Entonces hacemos una pequeña introduccióncita y luego iniciamos. El Seminario Permanente Reevolución de la Salud es una iniciativa que nació en Medellín hace ya casi 8 años, entre algunos amigos que quisimos proponer que habláramos de salud en forma permanente, y entonces venimos haciendo conversatorios quincenales de 2 horas, de 6 a 8 de la noche, que grabamos y enviamos luego grabados a los destinatarios del Seminario Permanente, con la idea de que de esos conversatorios participemos todo tipo de personas, todo tipo de actividades sociales, académicas. Entonces en el Seminario Permanente participamos médicos, psicólogos, psicoanalistas, psicólogos sociales, trabajadores sociales, antropólogos, periodistas, economistas, abogados, amas de casa, odontólogos, docentes, de todo tipo de personas, lo cual enriquece y ha enriquecido mucho la conversación al tema de salud, y siempre insistimos en el presupuesto inicial que le dio origen al Seminario Permanente Reevolución de la Salud. La salud es un tema demasiado importante, o como dice Cristina, muy importante, en la sociedad como para dejarlo únicamente en manos de médicos. No, todos debemos hablar de salud. Y cuanto más, mejor. Al fin y al cabo, a todos nos compele, a todos nos importa. En pandemias o sin pandemias, la salud siempre es un tema clave. Para esta tarde-noche tenemos a un invitado que yo quisiera que Álvaro Restrepo, nuestro compañero coequipero del Seminario Permanente, lo presente para que todos sepamos quién nos va a hablar esta noche. Álvaro, entonces, por favor, te ruego que presentes a David. Álvaro, tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Álvaro, no te escuchamos. Es que se congeló la imagen. Se congeló la imagen de Álvaro. Sí. Espero que no se haya congelado Álvaro. No. Ojalá que no. Eso, Álvaro, te descongelaste. Presenta, bueno. por favor, a David. ¿Sí se escucha ahora? Sí, perfecto. Bueno, entonces, agradeciéndole a toda la linda gente que se quiso o que aceptó este llamado a compartir aquí en el Seminario Permanente Reevolución de la Salud, con un tema que es muy caro, muy querido por muchos de los que aquí estamos, que es el de la psicología, pero digamos de la psicología profunda, que indaga en los símbolos, en las tradiciones. Y tenemos un invitado, pues yo creo que de lujo, muy querido, que es David Galeano, psicólogo aquí de estas tierras del Valle de Aburrá en Colombia, pues el Valle de Aburrá donde está Medellín, y también a su querida compañera que por ahí está, Marcela Muriel, que es nuestra compañera también de otro proceso que se llama Universidad Popular de los Pueblos. Entonces, no, yo creo que es mejor en la tradición que tenemos acá en el seminario que David mismo se presente, que cuente un poco de él, de sus caminos y cómo llegó a de la psicología del tarot. Y volviendo a decir que estamos muy contentas y contentos de que nos acompañen en esta noche. Así que, David, este espacio es todo tuyo para entablar este diálogo y gracias pues por acompañarnos. Alvarito, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Qué delicia estar aquí. Bueno, yo soy David Galeano, buscador, y una de las cosas que he buscado es cómo ir encontrando un camino para entretejer alma
a nivel de mi propia experiencia y en el mundo de lo social. Entonces, conversando un poco ahí entre el activismo y la práctica de la psicología y la psicoterapia, en un mundo ahí mixto también, entre la psicología popular y la psicología profunda, buscando ser coherentes con las necesidades de nuestro territorio, pero también tratando de buscar esos legados profundos que en parte la teología de la liberación y en parte los psicólogos y filósofos simbolistas nos han dejado por ahí. Nada, un servidor, por aquí a la orden también. No sé cómo es la metodología, si arrancamos por preguntas o les voy contando cómo termina este cuento. ¿Sí? David, ¿sí? Perdóname, te interrumpo un momentico nomás. Dos cositas. La primera es, por favor, entonces, a todos, el micrófono apagado, si de pronto algún ruido por ahí no se nos vaya a escapar, para que estemos concentrados escuchando a David. Y segundo, David, pues entonces, mira, yo veo acá gente muy diversa, de diferentes experiencias, no sé qué tanto conozcan del tarot, de la psicología comunitaria. Haznos una introducción que nos deje en contexto sobre el tema, qué es el tarot, para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se combina con la psicología profunda, con la psicología comunitaria. Es decir, en una síntesis, no sé, lo que tú necesites, media horita, 40 minutos, si quieres una hora, no sé, diserta, y luego abrimos para que la gente pregunte o te complemente. ¿Te parece? Perfecto, la pregunta nos irá llevando también, ¿sí? Perfecto. Empezamos hablando del tarot, ¿sí? El tarot es un juego maravilloso de la imaginación, que a la lógica de mi experiencia con él permite dinamizar las experiencias con la imagen de cómo me relaciono con el mundo. Permite jugar con la imaginación y vincularnos con el mundo de lo simbólico. Actualmente yo creo que hay como 10.000 millones de tarots, porque precisamente muchas personas que se han vinculado de una forma muy íntima con él han querido plasmar su propia versión del tarot. Entonces son muchos artistas, muchos místicos, a veces sectas, incluso como que en esta secta vamos a crear una forma del tarot en la que revelamos cuáles son nuestro sistema de creencias hermético. Entonces hay tarot como en una línea más esotérica, digamos. Hay tarot en una línea de trabajo muy desde el arte como tal. Y la psicología del tarot tiene como un enfoque más central en la psicología de Jung, la psicología de los arquetipos. Entonces ahí lo que se trata es de mirar cómo estas imágenes que los arcanos vienen a representar, los triunfos del tarot, contienen información sobre estos arquetipos que aparecen en todas las culturas. Para encontrar un tarot más o menos, la palabra puro puede ser muy paradójica, pero puro, solemos remitirnos al tarot de Marsella. Es un tarot que surgió en el Renacimiento, entonces de alguna manera tiene esas formas básicas de ese momento de la transición cultural tan importante para nosotros. Recordemos que el mundo renacentista estaba emergiendo después de una pandemia tremenda, otra pandemia iniciada en China, y mientras el mundo se reimaginaba y buscaba las imágenes suficientes para configurar su nueva vida, ahí se está dando una transformación profunda en nuestro psiquismo. Vino la revolución de la imprenta, entonces se democratizó el acceso a los textos, vino ese gran cisma del cristianismo que se planteó también el luteranismo, y creeríamos algunas personas que la forma de nuestra psique colectiva todavía tiene mucho esa forma que fue tomando en el Renacimiento. Entonces el tarot de Marsella tiene esas cualidades, como esos personajes, esa estética, y algunos estudiosos de la historia, de la antropología, de la arquitectura, han ido reconociendo que esto aparecerá justamente allí, en las catedrales y en los grabados de algunos artistas y en algunos juegos como cotidianos. Irá tomando forma en el siglo XVI, en el siglo XVIII se populariza, en el siglo XIX empiezan a aparecer muchas versiones del tarot. A finales del XIX aparece White, ¿cierto? Que es
una de las versiones como más conocidas del tarot. Y a partir como de algunas preguntas que soltó Carl Gustav Jung, el tarot se volvió muy interesante para la psicología. Pero Jung no habló mucho de eso. Voy a rastrear toda la obra de Jung y encontrará como 10 citas a lo sumo. Una de ellas, en la que simplemente habla, es un método que se ha popularizado de adivinación. Bueno, eso es una versión en función de la historia y de la psicología, porque muchas personas dirán que el tarot existe desde Egipto, que su tradición viene desde Babilonia. Yo lo que pienso ahí es que todo este sincretismo religioso que configura nuestra psique colectiva, pues tiene ese repertorio de imágenes posibles, que en el mundo de la psicología profunda llamamos los arquetipos. Entonces es sencillo que nosotros encontremos en las imágenes que tiene el tarot y podamos remitirnos hasta cualquier cultura. Entonces ahí uno se encuentra un tarot con iconografía mesoamericana, con iconografía maya, con iconografía de pueblos muy, muy específicos, porque los arquetipos guardan relación con esas imágenes que podría uno decir son los ladrillos de la psique humana. Yo ya soy malito para los monólogos. Después de casi una década de ir trabajando en eso, de endulzar la palabra y de trabajar con los círculos de palabra, ahora mismo pues, me freno un poco desde ahí. Entonces esa es como la concepción de lo que es el tarot en general, muy general. ¿Cómo nos relacionamos con el tarot? ¿Sí? Les decía que a través de la imaginación. O establecemos un vehículo para relacionarnos con nuestra vida simbólica y con la imaginación, o solamente podremos ver objetos, solamente podremos ver cosas. Y eso es lo que nos permite el tarot, empezar a dinamizar como ciertos elementos de nuestra vida a partir de situaciones que están representadas en los arcanos. Entonces, hasta hace muy poco, hasta hace un par de meses, se venían desarrollando como una serie de talleres en los que con grupos de colegas psicólogos o de pacientes en terapia hacíamos juegos con el tarot. Juegos que no tienen nada que ver con la cartomancia, ¿no? Queremos alejarnos de esa idea, no porque consideremos que es errada, porque hay gente que finalmente encuentra así un camino, sino porque no es nuestra perspectiva, ¿no? Nosotros queremos ir tejiendo un futuro en función de cómo podemos ir conociendo la realidad y de las preguntas que van surgiendo allí. Entonces en estos talleres pues vamos estudiando como la composición, la iconografía, el simbolismo que tiene cada imagen, y los asistentes empiezan a conversar como con las imágenes. Voy a poner una imagen, un ejemplo, la pueden googlear mientras me escuchan. El primer arcano y el último, y un arcano que transversalizará el tarot, que es el loco. Entonces el loco del tarot camina hacia uno mismo. Entonces empezamos a conversar, bueno, ¿qué es eso de caminar hacia uno mismo? En la iconografía del tarot del White, por ejemplo, tiene el sol a su espalda. Entonces la representación simbólica de este elemento es, bueno, de espaldas a eso apolíneo de nuestro tiempo, al mundo de la razón, al mundo del logos, al mundo de la lógica. Y sí, es que en nuestra experiencia cotidiana muchas veces nos vamos encontrando con que hay que tomar decisiones a espaldas de la razón, porque hay otras fuerzas que nos están orientando, que nos están guiando. Y de alguna manera, cuando vamos a empezar un nuevo ciclo en nuestra vida, a veces sentimos que no contamos con el repertorio de experiencias racionales suficientes para afrontar la nueva vida. Ser padre, empezar un ejercicio profesional, hoy que está tan de moda el tema del emprendimiento, pues iniciar un emprendimiento y creerse empresario. Primero hay que creérselo, primero hay que imaginárselo para empezar a construir desde ahí. Y cualquier búsqueda, sea en el mundo del conocimiento, en el mundo de cualquier tipo de relaciones. Entonces, nada, en un taller de tarot, las personas que están ahí
empiezan a conversar con esa imagen del otro. Y establecen un diálogo. Y a partir de allí empiezan a utilizar todos los dispositivos psicológicos que tienen a su alcance para encontrar respuestas en sí de las situaciones que se están presentando. Entonces, cada uno de estos personajes que aparecerán en el tarot van a establecer como un pequeño diálogo sobre, digamos, los ciclos de nuestra vida. ¿Qué es complejo? Que de alguna manera nosotros tan colonizados por alguna forma del cristianismo, porque el cristianismo tiene tanto por decir todavía para nuestra cultura, pero un cristianismo que ha satanizado mucho las imágenes de otras culturas, entonces muchas personas le generan mucha resistencia a la posibilidad de establecer un juego simbólico con estas imágenes. Y por eso es que el tarot se vuelve una cosa como tan polémica en nuestros tiempos. Tan polémica y a la vez tan seductora, porque finalmente hay tanta información, y aquí parece que alguien está haciendo algunas preguntas, soy muy monofocal, si yo Jairo o alguien me llevan las preguntas por ahí, nos vamos yendo, porque o leo o hablo. David, no, simplemente, David, simplemente sí. Que me están preguntando que si puedes compartir, compartir pantalla de algunas imágenes de los triunfos de esos arcanos mayores del tarot, de los que estás hablando. Preguntarle a John de qué forma. Sí, David, no es sino que presentes en pantalla cuando quieras, si lo necesitas, si crees que es importante. Mientras lo vas haciendo, te voy a leer unas cositas que nos ha escrito la gente. La primera, María Isabel Giraldo Velázquez nos dice: el tarot es algo maravilloso, tengo varios, me encanta el de Marsella, el egipcio, entre otros como el círculo azteca, las cartas de la abundancia, el tarot de la benevolencia, y me han ayudado mucho a hacer círculos de la palabra. María Isabel Giraldo Velázquez nos dice: esos símbolos nos descubren, nos devuelven la imagen como un espejo. Luz Dari Mejía nos dice: David, me gustaría que fueras mostrando cada una de las cartas de las que vas hablando. Cristina Salazar nos dice: María Isabel, ¿qué son los círculos de la palabra? Bueno, entonces ahí tienes, David, para que te orientes. Explícanos, ¿qué son los círculos de la palabra, David? Sí, bueno, yo puedo contarles un poco, pero eso salió desde María Isabel, yo también lo ando un poco, ¿sí? Los círculos de la palabra en la pedagogía de la liberación, en la pedagogía de la esperanza. Bueno, ¿Le hablo? Dale, contanos. Sí, bueno. No, mira, sí, claro, pues a partir de, sí, tiene que ver con toda la teología de la liberación que hace muchísimos años nos reuníamos en círculos de la palabra, donde rodaba la palabra, nos decíamos, nos ayudábamos y nos apoyábamos mutuamente, y que eran círculo porque rodaba la energía y nos dábamos apoyo y luz. O sea, nadie, cada uno era un ser único, irrepetible, importante, distinto, diferente, pero que aportaba a ese círculo y entregaba desde su ser, desde el sentir, pero también preguntaba, indagaba, y pues se hablaban desde las situaciones del mundo y comunitario, pero también pero sobre todo desde sí mismos. Esos círculos también nacieron a partir de los círculos de autoconciencia y que tienen que ver con los círculos de autoterapia y terapias colectivas que hacíamos las mujeres. Bueno, lo dejo como ahí porque eso realmente tú lo habías mencionado también. Sí, es un tema que ameritaría que nos sentáramos a conversar toda una jornada de esta sobre el asunto. Tiene que ver con la experiencia de lo común, con lo que se teje en comunidad y con esa experiencia del tejer a través de la palabra, del aprender a escuchar,
ya eso es una dimensión bien compleja, ¿sí? A veces escuchar incluso desde el silencio, desde esa fertilidad del silencio que nos permite vincularnos con las imágenes que tiene lo colectivo. En lo colectivo esto sigue muy vivo hoy en Latinoamérica, y nuestros pueblos originarios tienen su forma de hacerlo, y los colectivos sociales, fundaciones, corporaciones, solemos abrir estos espacios, ¿sí? Y yo creo que eso ha venido hackeando un poco también los procesos a nivel de lo pedagógico, de la práctica pedagógica, y cada vez hay más maestros, maestras encarretados con este asunto, con el hecho de que el conocimiento tiene que circular, con que en un grupo, aquí somos 32 personas saben más que una. Entonces, de alguna manera, cuando el grupo a mí me da la palabra, el grupo me da poder. Y si me creen, me dan más poder todavía. El poder yo no lo tengo, nunca lo he tenido, pero si ustedes deciden creerme, pues me van a dar poder. Entonces, así, en la lógica de construcción comunitaria, esto tiene que quedar muy claro, porque las palabras tienen que ser suficientes para alimentarnos a todos. Las palabras y las preguntas, fundamentalmente. Entonces, circular la palabra es eso, es soltar, por ejemplo, una pregunta o un tema específico y permitir que cada uno de los asistentes empiece a hablar desde su experiencia, desde su sentir pensar, a veces desde intuiciones, o a veces hay un asunto girando en torno y alguien dice, yo quiero leer un poema, y lee un poema. O alguien dice, esto me recuerda a la canción, y saca su guitarra y toca la canción. Esa es la lógica de construcción en lo comunitario. Y desde estas metodologías, pues, que el profe Freire difundió muchísimo en América Latina. Y lo vemos como algo necesario ahora mismo, en un mundo tan tiranizado por esa imagen todavía tan patriarcal de que hay uno que es superior, de que hay uno que es más, de que tiene el conocimiento y que el resto no sabe nada, y a veces saben más los que tienen las preguntas todavía un poco más vírgenes, porque saben de la pregunta y porque la pregunta está más relacionada con su propia experiencia. Bueno, voy a compartirles mi pantalla, que creo que como por aquí. A ver. Les voy a compartir esta pantalla. Aquí tengo unas imágenes de loco, que usamos como en algunos espacios de taller, por ejemplo. Entonces, una imagen del loco muy clara, es una obra de arte renacentista de Jerónimo Bosch del Bosco, que se llama El vendedor ambulante. Y qué más locura que abandonar el mundo conocido en busca de otro poblado. Si en mi región, no sé, venden zapatos, pues llenar una maleta de zapatos e irme a conocer otro mundo. Me recuerda hoy un colectivo en Medellín que se llama La Familia de la Calle, donde los vendedores ambulantes están agremiando, cosa que históricamente ha sido tan necesaria, pero tan difícil en nuestros territorios. Y esa experiencia de agremiación y de tener colectivo seguramente va a fortalecer muchas otras experiencias. Si miramos la composición, quien esté familiarizado con las cartas del tarot va a ver la misma composición que el tarot, ¿sí? Salvo que aquí hay como unas particularidades. Bueno, otro ejemplo como de este arcano, pero busco uno clásico, o este más bien, mírenlo. No sé dónde salió. Ahí veo a un montón de gente ahora mismo, ¿sí? Que hay un montón de gente que ya no quiere estar metido en cubículos, trabajando en oficinas, sino que quiere buscar como otras imágenes para orientarse, otras formas de vivir. Este arcano específicamente se dice que no tiene números. El tarot tiene 22 triunfos o 22 arcanos, y este podría ser el 22 o podría ser el 0. Entonces abre y cierra, y va a estar presente como en cada una de las cartas del tarot para permitirnos generar un diálogo. Si podemos ver, cada una de las imágenes que pone ahí el artista tendrá una representación muy específica de ese sentipensar y de su propia experiencia. Como por ejemplo, estas criaturas de origami, que uno relacionará entonces con esa búsqueda de paz, de armonía interior. Un tarot que me gusta mucho es el de esta chica Emily Believer,
Miren esta belleza de representación de este tarot. Ahí está Dionisos, caminando hacia el abismo, sí. David, te iba a preguntar si es posible ampliar un poco más cada una de las imágenes que vas señalando. Algunas personas acá nos han dicho que no se ven cuando le das clic a cada uno de los... Sí, es que creo que hay como varias formas de compartir mi pantalla y escogí una que parece que no se ve muy bien. Voy a elegir otra forma de mostrar mi pantalla. Dale, claro, ¿Qué pasa? Claro que sí. Tenemos esta pequeña composición también. Yo diría, ahí está la misma escena del mundo del tarot del loco, ¿sí? Está el chavo llegando a la vecindad. Llegar a un mundo nuevo, iniciar con una nueva vida, con su taleguito al hombro que recordamos al Chavo del 8, y que muchos tarot tienen a ese loco con un palito y con un costalito de cosas colgadas. En la composición de la carta tradicionalmente hay un perro que está acompañando al loco. Y cuando las personas juegan con la imagen dicen que el perro lo quiere detener para que no se arroje al abismo, o que el perro le está ladrando para que se tire, ¿sí? Esta era la imagen que les estaba compartiendo ahorita. ¿Qué tal la están viendo? Perfecto. Me gusta mucho el trabajo de este artista y toma un tinte muy personal. Este es Dioniso, el dios del vino, que representará como muchos de los elementos que esta carta nos viene a representar. Entonces, con el sol a su espalda, esta criatura avanza hacia un abismo, hacia el abismo de lo desconocido. Y asimismo, entonces, el vértigo de una nueva vida. ¿Sí? Se preguntarán por qué hablar de salud y hablar del tarot. Algunas personas dentro de la psicología profunda ahora mismo consideramos que estamos muriendo de literalidad, que la falta de una conexión poética, estética y de un horizonte claro a nivel de la articulación simbólica de nuestras vidas es lo que está destruyendo el mundo. Y si lo miramos a nivel político, el extractivismo tiene que ver con eso. Y la enfermedad mental ha cogido esa tendencia a buscar su esperanza en la farmacia. Y eso es terrible. La farmacéutica debería ser como, no sé, la última alternativa. Y ustedes, como estudiosos de la salud, saben que objetivar un cuerpo, mirar un cuerpo como si fuera una cosa, va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias que en el caso de la psicopediatría del siglo XVIII, XIX y XX fueron consecuencias terribles, ¿sí? Finalmente, si tú estás tratando un pedazo de un cuerpo y no un sujeto vivo que siente, si no es un alma que se relaciona con otra alma, pues ahí empieza la frivolidad en todos estos procesos de la construcción de sentido de vida. Una construcción de sentido de vida que tiene que ver con lo individual y con lo colectivo. Entonces, el tarot tiene una pregunta transversal para mí, que es una pregunta que se hizo mucho los alquimistas, y es, ¿por qué mirar a Dios como si fuera un fenómeno por fuera del alma humana? ¿Por qué mirar lo que sea que para cada uno de ustedes represente la divinidad, bien sea el conocimiento, el erotismo, o las formas de la vida a las que ustedes le dan sentido? ¿Por qué mirarlo como algo que está desconectado de tu propia experiencia? ¿Por qué no buscar un camino en el que puedas irte articulando con las preguntas que a ti te acontecen y sufrir construyendo respuestas? Y a partir de ahí, pues, la psicología. Entonces, cada fenómeno de nuestra experiencia nos empieza a dotar de las imágenes suficientes para yo ir de alguna manera trasegando, ir construyendo mi propia respuesta. Cuando empezó la pandemia, los muros de muchos psicólogos junguianos en el mundo se empezaron a llenar con esta imagen. ¿Sí? Voy a buscarla aquí en el archivo y la compartir, que es
el arcano número 9 del tarot, que se llama el ermitaño, y que de alguna manera en el mundo del tarot ha venido a representar esa búsqueda de la luz interior. No sé si me están viendo, voy a buscar. Sí, sí. Entonces ese viejo sabio, con una lamparita, aquí está una imagen de él en esas construcciones del imaginario del siglo XX, este es Gandalf, llegando tal vez a Moria, con su báculo luminoso. Entonces, yo creo que acertaron estos personajes cuando nos dijeron, este es un momento para buscar en nuestro interior. La vida nos pide que aprendamos a estar solos, la vida nos pide que aprendamos a recogernos y que activemos esa mirada interior y que busquemos cuál es la luz que nos ilumina. Y quienes así han podido hacerlo han encontrado razones para estar felices, para estar tranquilos y para continuar con sus búsquedas. Pero quienes tienen toda su mirada puesta en el mundo exterior, pues les va a ser mucho más difícil. Esta es una imagen, como yo les decía, al ser arquetipos, vamos a encontrarlos todo el tiempo por todas partes. Uno sale a caminar y lo ve en una conversación, lo ve en una imagen en un póster, en una revista, porque finalmente los arquetipos son los ladrillos de nuestra psique, de nuestra conciencia contemporánea. ¿Sí? Y hay versiones, como diría uno, luminosas y versiones un poco más oscuras. Aquí está el viejo Raistlin, Majere, de una saga que se llama Dragonlance, de literatura fantástica, que es un personaje que se inclina hacia la nigromancia, hacia el conocimiento de fuerzas relacionadas con el mundo de los muertos. Bueno, imágenes hay muchas y este tema es muy apasionante, pero quisiera que miremos si alguien tiene preguntas muy específicas sobre cómo vamos llevando esto. Porque la psicología profunda tiene una mirada que dista mucho de otras psicologías que ven, por ejemplo, en la conducta, la panacea del mundo. ¿Sí? Yo específicamente pues, pienso que la conducta siempre es secundaria. La conducta es secundaria a una serie de fenómenos que tenemos que indagar. Es secundaria a nuestros procesos emocionales, es secundaria a nuestras creencias, es secundaria a nuestras preguntas fundamentales. Y finalmente actuamos en función de todo lo que hay en el trasfondo. Entonces, en el proceso de intervención psicológica hay que ir hasta allá, hay que ir hasta el movimiento simbólico y energético, emotivo, pasional, que se está moviendo en nuestro alma. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta el momento sobre este tema. Bueno, eso nos permite disfrutar del silencio. David. Sí. David, que ampliaras un poco el ermitaño, que ese ermitaño sí realmente nos ha acompañado en este proceso de autoconciencia, de mirarnos hacia adentro, en esas búsquedas personales, un poco lo que decís del silencio. Entonces el ermitaño viene muy a propósito y muy bellamente a acompañarnos. Quisiera que ampliaras un poco más sobre ese ermitaño. Bueno, que así sea. La imagen del viejo mago, buscador, voy a utilizar esta obra de arte que hace referencia a Paracelso, un alquimista que motivó gran parte de la búsqueda de Carl Jung en la alquimia, una forma de psicología en la Edad Media. Tiene que ver con esto que está como configurado aquí, ¿no? Ese trabajo en solitario, esa construcción de la obra. El alquimista consideraba que su trabajo consistía en buscar cómo vincularse con la áurea catena, que yo lo puedo visualizar como, imaginemos que todo el trabajo humano, que todo el trabajo de hormigas que hemos hecho nosotros como especie, es un gran entrelazado como un urdimbre,
Entonces el alquimista está buscando cuál es su lugar dentro de esa conexión, dentro de ese tejido vivo. Y esa conexión con esa áurea catena era el sentido fundamental de su vida. Entonces encontramos en los alquimistas cómo estaban buscando hacer parte de esa gran obra, que crearan diferentes metáforas como el lápiz filosofarum, como la piedra esmeraldina, como, bueno, en esa metáfora de aquella época que era la transformación de los metales. Finalmente una de las grandes cosas a la que aportaron fue a los fundamentos de la química moderna. Este viejo, en los mitos, suele ser el guardián de un poder muy importante, pero suele estar relacionado con una imagen, además, que parece ser la que va a usar ese poder. Normalmente la imagen del niño interior, del puer eternus. Voy a poner el ejemplo de Arturo y Merlín. Merlín estará cuidando a Arturo y estará secundando eso. Hay un trabajo muy bonito de James Hillman, que es en Exipuer. Sí, sí es Hillman. Estoy bastante nervioso y se me escapan los fuertes. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la importancia de nosotros poder vincular esa búsqueda de la sabiduría con el reconocimiento de las nuevas fuerzas de nuestra psique. Por ejemplo, en esta saga tan importante del siglo XX que es El Señor de los Anillos, Gandalf el Gris, él reconoce, él estudia y mira como un montón de procesos que están pasando en Arda, en ese mundo, pero él sabe que esa tarea él no la puede asumir, posiblemente porque se corrompe con el poder del anillo o porque al estar frente a Sauron, esa gran fuerza de la oscuridad terminaba seduciéndolo. Entonces él elige un niño, bueno, un niño de 50 y tantos años que es un hobbit, y ese hobbit tendrá la tarea de hacer el viaje a través de la Tierra Media para llegar a cumplir su destino, ¿no? Hay varios elementos de la imagen con los que uno se puede vincular y vehiculizar, ¿sí? Algunos han dicho que como el ermitaño está mirando hacia la izquierda, nos recuerda la importancia de reconocer nuestra historia. Y yo creo que esto particularmente en algunos planos, como nuestra propia historia familiar y nuestra historia política, son fundamentales. Si nosotros no sabemos de dónde venimos y no sabemos cuáles son los crímenes fundamentales que nuestra patria tendría que reparar, entonces, ¿cómo tomarnos posición frente a nuestras acciones? ¿Sí? David. Sí. Pues es que me pareció interesante que mencionaras la idea del viaje o el viaje iniciático y que la conexión con el tarot o con cualquier oráculo o código, pues en últimas puede ser visto como eso, como un viaje donde hay un comienzo y uno se va transformando en el camino. ¿Cuál ha sido tu transformación en la conexión precisamente con este conocimiento cifrado que es el tarot y otros, pues, pero en este caso que estamos hablando del tarot, de esa tradición que hermana muchas otras tradiciones, que comienzan en el Renacimiento, pero como bien decías, otras personas dicen que no, que es conocimiento muy antiguo, ancestral, que viene de la India, otros desde Arabia, otros de Egipto, pero que en últimas es la suma codificada de un saber que es compartido. Pero entonces la idea del viaje, ¿cómo ha sido ese viaje tuyo? Que me interesa saber. Bueno, hay como varias cosas que me podría decir. El tarot plantea como tres dimensiones importantes de la vida, y en cada una de ellas uno podría plantearse que hay un viaje muy importante. El primero tiene que ver con la relación con el mundo, con mi, digamos, mi cuerpo, mis fuerzas, mi energía vital, y con el mundo que habito. Un poco la pregunta transversalizada ahí es ¿cómo miro la realidad? Y eso se ha transformado profundamente. Yo creo que la primera vez que tuve contacto con el tarot que yo tengo ahorita sobre la mesa, que lo desenvolvé para este encuentro, me lo regaló una amiga que murió hace como 17, 18 años.
y ella le gustaba la cartomancia. Entonces yo se lo estaba guardando y ella se fue a este mundo y finalmente yo lo guardé y ahí quedó como una pregunta instalada. Y luego, estudiando en la Universidad de Antioquia con una gran maestra y gran sabia amiga, apasionada por todo este mundo de la psicología y del símbolo y del feminismo, Marta Cecilia Vélez Aldarriaga, tuvimos algunas conversaciones sobre el tema. Entonces con Marta me quedó, la pregunta empezó a taladrar más profundamente, porque yo no había podido visualizar un segundo nivel que planteaba el tarot, que es el mundo de las relaciones con nosotros, en relaciones con, digamos, de las interrelaciones y cómo funcionan. Y en ese momento específicamente, pues yo estaba muy encarretado en el psicoanálisis relacional y en la psicología de las relaciones objetales. Entonces por ahí también estas imágenes empezaron a generar otra pregunta. Y luego en la vida me fui encontrando con un montón de amigos que les gustaba el tarot desde perspectivas muy diferentes. Tal vez por ahí esté Fidel. Fidel le gusta mucho el mundo del tarot. Hemos hablado poco sobre el tema, pero sé que es un apasionado, por ejemplo, de Jodorowsky. Y él en algún momento me regala el libro de Sally Nichols, que es, digamos, dentro del mundo junguiano, uno de los 3 o 4 libros centrales para acercarte al tarot. Y eso se convierte en otra pregunta muy importante. Y una pregunta que además me empieza a hacer sentir que realmente todo esto va teniendo un sentido, como diría Enrique Skenazy, filósofo, divulgador de la obra de varios junguianos. El reconocimiento del alma individual implica darse cuenta de que somos una historia que está siendo contada. Y la historia que está siendo contada por el espíritu de una época. Entonces el reconocimiento de los íconos, de las imágenes y de ese flujo simbólico, de ese metarrelato cultural que aparece en todas estas imágenes, te va aterrizando cuál es tu lugar en el mundo. Algunas imágenes oníricas, por ejemplo, aparecen en el tarot, y tener un conocimiento un poco mejor, más centralizado de lo que dicen estas imágenes, le permite a uno también tener cierta certeza de lo que están diciendo los sueños. Ahora bien, pues los que estudiamos los sueños de alguna manera somos muy románticos. Hay que ser muy romántico, vamos a pensar que lo que está soñando tiene un sentido, y que eso de sentido tiene que ver con el lugar de uno en el mundo. Sin embargo, hay ciertos momentos como con epifanías en las que uno dice, voy a tomar una decisión que parece muy estúpida o parece muy loca, pero todos los símbolos están puestos ahí, diciéndome que ese es mi lugar y siento que debo hacerlo. En esa lógica, pues hace 4 años abandonamos mi esposa y yo todo lo que hacíamos laboralmente y abrimos un colectivo que se llama Centro Psique, donde hemos venido trabajando en función de articularnos con procesos sociales. Y al principio era una cosa muy loca, pensar que íbamos a dejar de trabajar todos los días para conseguir lo básico de la casa, que el mercado, que las rentas, que las cuotas de un auto y esas cosas que hace uno en el mundo de la materia. Pero todo empezó a tener más sentido porque empieza a encontrar una fuerza más importante que la del propio ego para trabajar en la vida. Y empiezas a vincularte con ese espacio simbólico, que es un área como muy gris en la que la vida se está tejiendo y en la que uno se va construyendo con otros compañeros y compañeras. Por ahí, en la experiencia individual, y a muchas personas que han asistido como a los talleres de tarot, a espacios de conversatorio, hasta hace muy poco espacios de la puerta cerrada, por timidez o por no generar polémica o porque siempre hay una agenda llena de cosas, entonces a veces nos cerramos un poco con las cosas, pero bueno, ahorita dentro de 8 días empezaremos un curso que es abierto, es un curso corto que implica 6 talleres virtuales para conversar con las imágenes del tarot y para mirar cómo el alma se entreteje y cómo construye una idea de cuál es nuestro lugar en el mundo, que es muy difícil, ¿sí? Que es muy difícil porque los movimientos de la cultura han centralizado todo en el ego, y finalmente el ego es un complejo.
El ego es esa fragilidad suficiente, necesaria, que nos dota de conciencia, pero que también se vuelve como una gran trampa, porque uno llega a creer que es el protagonista de la historia. Y a veces hay que volver a Marx y recordar a Marx cuando planteaba que el mundo es transformado por el trabajo vivo, por lo que entre todas y entre todos vamos haciendo. Todo el amor que nuestros padres y que nuestros ancestros depositaron en nosotros, y todo el trabajo que otro montón de seres humanos fueron entretejiendo para llegar a la historia del siglo XXI, donde va hoy, con sus azares, sus locuras, sus posibilidades y los grandes fracasos que como especie hemos tenido también. Como han podido ver, soy muy romántico con estas cosas. Entonces se preguntará uno cuál es la relación que tiene entonces el mundo de la salud con todo esto. Dale sobre el mundo de la salud. Sí, yo pensé estudiar medicina y me arrepentí a tiempo, porque en algún momento leí como una crítica al tema de que la salud en el siglo XX había tomado una dimensión muy mercantilista que había llevado a la esclavitud de los médicos en el sistema de salud y a la fabricación de la enfermedad con intenciones industriales. Parece que sí, aunque la medicina no es todo eso. Pero la pregunta por el sanar estaba ahí instaurada, y me opté por este cuento de la psicología. Entonces, igual la psicología y la medicina tienen un campo ahí en común muy grande, que es todo el tema de la dimensión de la experiencia humana y del sanar dentro de la experiencia de las ciencias sociales. Finalmente la medicina también es una ciencia social y quienes lo tienen claro pueden hacer trabajos de prevención y promoción, reconocer los determinantes sociales de la salud y nada, curar a la gente, porque lo otro es a veces un ejercicio muy técnico que se puede volver muy frívolo si no nos estamos vinculando fundamentalmente con esa otra esencia, que es una pregunta más espiritual o más humana de alguna manera. La psicología, al igual que algunos campos de la medicina, han encontrado en el símbolo un vehículo suficiente para construir hábitos. La antroposofía, la medicina ayurveda y otras estrategias que seguramente ustedes han conversado por aquí, porque sé que John Jairo lleva un montón de rato y que muchos de ustedes han trabajado todos estos temas. Nosotros somos hijos del nihilismo y el siglo XX nos parió con la incertidumbre de tener un alma vacía y de estar dotados como de una cierta insustancialidad. Pero esa no es la única perspectiva. Cuando los existencialistas se sentaron en esa propuesta, terminaron padeciendo esa propuesta. Tal vez porque no eran conscientes de que su postura frente al mundo era un ejercicio de su creatividad, que era un ejercicio de su imaginación, y que mientras eran imaginados por este vacío, en eso se convertían. Miremos a Nietzsche deprimido, sufriéndose toda esa apuesta que tuvo. Finalmente, donde ponemos la mirada es hacia donde caminamos. Y precisamente lo que nos permiten estrategias como el tarot implica un ejercicio de ampliación de la mirada, un ejercicio de educación de la mirada. Entonces, tú vas por la calle y ves un fenómeno, ves a un muchacho que se parece como a uno de los arcanos del tarot, es un muchacho como enamorado, ¿sí? Y esa carta trae a un joven que tiene el cuerpo apunta hacia un lado, la cabeza apunta hacia otro lugar, y hay dos mujeres, una mujer joven y una mujer vieja, y entonces una le toca como el vientre o el pecho y la otra le está tocando el hombro, y hay como una configuración que dice, a veces el alma tan dividida, y a veces yo mismo tan dividido. Entonces esas pequeñas construcciones, esas pequeñas claves que uno va encontrando, también nos hacen saber
que estamos participando de un entramado simbólico muy grande y que el ego es un poco una marioneta de un montón de procesos muy grandes que están ahí, y reconocer cómo el ego empieza a jugar con todo lo que le está aconteciendo, con imágenes culturales, con grandes tendencias. Hoy estamos frente a este cuento del COVID que parece tener unas imágenes como bastante centrales de la experiencia humana. Y volviendo a esa imagen del enamorado, pues finalmente uno dirá, ¿quién tomará la decisión? ¿El corazón o la cabeza de este loco muchacho enamorado? Y al fondo, en el trasfondo de la imagen, está Cupido con una flecha. Y parece que muchas veces en nuestra vida decide Cupido, a pesar de nuestra razón, a pesar de nuestra intímesis, de nuestro corazonar, como dicen los abuelos, las cosas empiezan a pasar y tenemos que ir comprendiendo. Entonces en terapia muchas veces llegan personas que a pesar de sí están enamoradas y que sufren por ese enamoramiento, porque yo creo que es uno de los males más grandes que todos hemos padecido en la vida, es estar enamorados, pero esa hipnosis del enamoramiento también la sintieron como que la cuesta muy bien, como que está todo muy suficiente y como que esa necesidad de seguir como un río buscando su océano es todo lo que hay, ¿sí? David, algo que me dijo alguien hace un tiempo y era sobre lo femenino y lo masculino en los arcanos mayores del tarot, que decía esa persona que no había una simetría, que había más personajes masculinos que femeninos, aunque igual la energía de ambos estaba en casi todos los arcanos, y que tal vez había uno que era el de la unidad, que era el de los amantes. Pues me quedó sonando y me acordé en este preciso momento. ¿Vos qué piensas de eso? Y si podemos de pronto ver algún arcano de femenino que sea interesante para dialogar. Hay personajes hermafroditas en el tarot, y que uno podría decir que son femeninos exclusivamente. Recordemos que el tarot, tal como les estoy contando, pues hay como estudios de historiadores. Una persona que estudió mucho el tarot fue Enrique Skenazy con K y con Z. Pueden buscar el de un blog, murió hace muy poco, y hay referencia a un montón de historiadores, antropólogos que estudiaron estos temas del tarot, aunque el fuerte de Skenazy fue el tema de la cábala. Entonces el tarot, allá en pleno renacimiento, en un mundo dominado por la imagen de lo masculino, va a tener esa tendencia, que de alguna manera es la tendencia de nuestra cultura. Y hubiéramos naturalizado la pregunta, Álvaro, hubiéramos naturalizado la pregunta si desde Margaret Mead hasta ahora, casi 100 años después, no nos hubiésemos atrevido a cuestionar esa presencia del patriarcado en el mundo, en Oriente y en Occidente. Yo creo que la pregunta es totalmente necesaria. Hay tarot, el tarot de las brujas, el tarot de hechiceras, el tarot no sé qué, que al contrario empiezan a crear imágenes desde imágenes de mujeres o imágenes femeninas. Esa pregunta nunca me la había hecho. Sin embargo, siento que en algún momento, jugando con el tarot, a conversar con las imágenes, cuesta más asumir precisamente lo femenino puesto ahí. Porque quizás por estos 2000 y tantos años de logocentrismo, de ser educados para pensar y para construir a partir de la razón y de este mundo paterno, lógico y masculino, han sepultado todos los saberes que implican el reconocimiento de la intuición, la construcción de una experiencia desde la erótica fundamental de nuestras vidas. Y esa es una tendencia hoy en el mundo, ¿sí? La pregunta por el pospatriarcado apareció muy rápido, porque no hemos logrado hacer una transición en la que el patriarcado se instale en el foco de mira y pueda ser juzgado por el común de la humanidad. El patriarcado está en nuestros huesos y el patriarca soy yo, entonces es muy complejo
buscar cómo conversar con esta imagen utilizando dispositivos masculinos como la lógica. Ahorita ya acabo de conectar. ¿Qué dijiste, Álvaro? No, que estoy contento porque precisamente se están conectando algunas brujitas aquí. Hola, Lili, sí, acabo de ver. Bueno, y que se está preguntando tal vez un arcano mayor donde lo femenino sea bien importante. No que te resuene en este momento y que podamos de pronto conversar a partir de ahí. Sí, el primo que me aparece es el de mi nacimiento. Sí, que es la templanza. Que fue una pregunta de una bruja en medio de un seminario de psicología junguiana. Una bruja me dice, ¿cómo te llamas? Y yo hago astrología. Y entonces, y ve, la templanza, eso es lo tuyo. La templanza es mi cuento. Y la templanza es una figura de un ángel que está, una figura alada, como de un ángel, que está en el suelo y tiene un pie en el agua y tiene un pie en la tierra. Y tiene 2 cántaros de agua, ¿sí? Y parece que está mezclando un poco esos flujos vitales, esos flujos de agua. Me parece una imagen maravillosa, fundamental. Una imagen de ese encuentro entre la cordura y la razón, de la necesidad de rescatar el derecho al delirio por la vía de la imaginación, las grandes construcciones que hemos tenido, y sin abandonar del todo esta pista, este pequeño regalo y maldición que es nuestra conciencia, que nos permite ir construyendo un común y de alguna manera ir direccionando la forma en la que nos relacionamos con la imagen, la forma en la que ubicamos nuestra atención una vez en una imagen, luego en otra, y permite esa conversación. Un poco pienso que en la filosofía es raro que la dialéctica surja de un mundo tan masculino, que existe esa posibilidad de ceder un poco en las posturas tan fundamentales que a veces se asumen desde la filosofía para escuchar qué es lo que el otro tiene que decir. Entonces me parece una imagen totalmente necesaria, una imagen muy poderosa y que yo creo que nos va a orientar mucho en la construcción de la fantasía o del sueño de la democracia, que también es muy particular cómo emerge la democracia y como esta idea de ir construyendo entre todos, sabiendo que finalmente cada uno pareciera que quiere jalar la cuerda para su lado, ¿sí? Entonces mi experiencia es esa, Álvaro, pero muy posiblemente hayan otras más suficientes. Finalmente creo que hay un asunto muy clave en el tarot, y es que a partir del sentipensar, de cómo estamos emocionalmente, vamos generando un vínculo muy específico con estas imágenes cuando decidimos utilizar el tarot en nuestra vida cotidiana de alguna manera, porque ya dejan de ser simplemente unos naipes ahí guardados y es algo que está pasando en el mundo, es algo que está pasando en la televisión, es algo que se mueve en las redes sociales y son preguntas fundamentales que están aconteciendo ahí. David, vamos a proponer a todos los asistentes que por favor, quien quiera participar, quien quiera preguntar, les pida la palabra por el chat, por favor. Si alguien quiere preguntar, si alguien quiere participar, disertar sobre algún tema. Por aquí hay una pregunta, David, ¿cuánto va a valer el seminario que vas a hacer dentro de poco? Y Fidel enseguida entonces toma la palabra. Dale, David. El seminario vale 380.000 pesos, pero tiene como una promoción COVID que es de 20%. Empieza el martes de la próxima semana. Yo les voy a poner por aquí mi teléfono, que es mi comunicación directa. Exacto, lo puedes poner en el chat para que todos ahí quedó. Sí, y por ahí me escriben por WhatsApp. No suelo contestar el teléfono porque, bueno, es muy complicado, pero contesto por WhatsApp no más pueda. Entonces, no sé, como 300.000 pesos sale costando. Son 6 encuentros, que finalmente son 6 talleres en los que hay como un momento de una conversación, una sensibilización,
y la posibilidad de jugar con las imágenes desde la particularidad de cada uno. Fidel, te escucho viejo, hace rato que no te escucho, mentiras, te escuché no hace como una hora. Qué mentiroso, parce. Hola David, ¿cómo estás? Hay algo que primero decirte, pues muy bacana la información, me gustó mucho ver desde dónde lo enfocas, me parece muy bacano, pero a mí siempre me ha surgido una duda con este asunto del tarot, y es que nos enfocamos siempre mucho en los arcanos mayores, y los arcanos menores. ¿Qué pasa con los arcanos menores que a veces hablan tanto desde los oros, desde las copas? A veces siento que somos como que los arcanos mayores se llevan todo el centro de atención, pues porque son los arcanos mayores desde el mismo nombre, y en cierta medida los menores se quedan como, no sé si la palabra sea relegados, porque no creo, pero como que todo el mundo quiere aprender de los mayores en sí, y siento que los menores pueden hablar mucho también. Entonces sí quisiera que nos contaras un poco de eso, de los arcanos menores. Bueno, yo siento que la pregunta tiene atisbo de respuesta y que vos la podés contestar. Sin embargo, aquí hay como un asunto, y es que a veces es más pertinente empezar desde lo general para empezar a hacer énfasis en lo particular. La tendencia del universo es a generar mayores niveles de entropía, a tener cada vez más caos, y en esa necesidad a irse especializando y a ir expandiéndose. Finalmente, pues está esa fuerza expansiva de nuestra conciencia, del cosmos mismo, que se va como amplificando en nuestra evolución. A mí me gusta mucho un ejemplo que es el de nuestra falange, ¿cierto? La especialidad de nuestra mano es impresionante, así como la de nuestro conocimiento. No sería lo mismo como nosotros estar con dos moñones grandes, como tratando de manipular el mundo. Así que este gran avance evolutivo nos ha costado muchísimo, pero lo más seguro es que no haya sido así siempre, no porque hayamos sido pulpos con todos los movimientos desde el principio. Entonces, normalmente empezamos a acercarnos a esto desde imágenes más generales y a ir mirando cómo hay una tendencia a particularizar, a tener más especialidad en el conocimiento. Sobre los 4 palos del tarot, pues hay varias versiones. Lo más común es que nos encontremos como, por un lado, en la baraja española, nos encontramos como oros, copas, bastos y espadas, ¿sí? Y en la otra baraja, en la suiza, encontramos diamantes, como corazones, encontramos picas y el trébol, ¿sí? Un poco en la psicología de Jung, eso tiene que ver con un cuadrante básico de nuestras funciones psicológicas, y hagan en relación como bien les guste. Por un lado tenemos la razón, que nos ha servido mucho para dividir, para fragmentar y para ir conociendo esa especialidad, esa especificidad. Un poco como la cognición tiene esa potestad. Si ustedes hacen el esfuerzo de ver amarillos, si están mirando en su casa, en su biblioteca o lo que tengan cerca, pues con solamente decir amarillo, pues ahí vamos a enfocar nuestra percepción. Entonces la razón tiene esa condición, ¿sí? Por el otro lado está como nuestra función sensible, que es posiblemente más acuosa, que es más dinámica, que es más móvil y que es un principio más conectivo. Si por un lado está lo lógico, por otro lado está lo erótico. Entonces, así como podemos expandirnos, también podemos recogernos. Y para Jung, habían 2 funciones también fundamentales ahí, que eran la de la percepción, la de la relación con el mundo concreto y físico, que tanto nos cuesta. Yo creo que en psicoterapia, finalmente, la personalidad de cada terapeuta le da un enfoque a la psicoterapia. Los terapeutas que son muy concretos aterrizan muy rápido a los pacientes, porque viene el paciente montado en su melodrama emocional y en lo que sintió y en lo que le dijo el papá cuando era niño, o en una construcción simbólica tremenda de las ideas que tiene, y el terapeuta viene y le muestra el mundo concreto, físico, claro ahí,
Y le dice, pero mira, esa es la realidad. Estás tan gobernado por la expectativa que al final, pues, si vos tenés un cáncer, ¿por qué venís a terapia? Donde un oncólogo, ¿sí? En esa lógica. Y la loca de la casa, que es la intuición, en el otro lado del cuadrante. Finalmente la intuición, pues, en nuestra cultura occidental no nos educan para la intuición, nos educan mucho para pensar, y desde hace unos 70 años viene soltándose mucho la pregunta sobre lo que sentimos y sobre ese mundo de nuestra emotividad en los procesos de formación. Entonces ahí va fluyendo. Pero ¿qué pasa con la intuición? Con nuestra natural intuición. La gran tendencia, cada vez más personas que están buscando en el mundo mesoamericano, andino, en los pueblos originarios, en prácticas orientales, cómo vincularse con la intuición, tiene que ver con el hecho de que nuestra cultura quiso dejar eso muy de lado. Ya en el mundo griego había preguntas sobre la intuición. En la teología hay preguntas interesantes sobre ese tema de la intuición. Por ejemplo, en la soteriología. Sí, finalmente la soteriología viene a instaurar la pregunta sobre esa fuerza que te conduce y que uno podría decir muy teológicamente que te salva, que te va llevando a un lugar específico. Pero comúnmente para nosotros la intuición entonces se parece mucho más a la imaginación y a veces es difícil diferenciarlo. Y es este lenguaje fantástico que crea metáforas y que a partir de la metáfora busca crear un vehículo para nosotros en el mundo. Bueno, hay un poco un esbozo de respuesta más por el lado de los 4 palos del tarot que por el lado de las otras 64 formas que Fidel nos está contando, ¿no? No es lo mismo leer una saga como El Señor de los Anillos, que tiene 9 personajes de base y otros 4 para ir conversando. Entonces hay unos personajes con los que uno va conversando, que sentarte a leer el Valakenta, el Kenta Silmarillion y todos los cuentos de la primera, segunda y tercera edad de profesor Tolkien. Porque finalmente si coges en una página, tienes 15 nombres, un montón de personas no van a tener la voluntad, la paciencia y se van a desencantar muy rápido. Entonces es mi percepción, Fidel, frente al asunto, ¿no? Es que creo que hay que llegar hacia los arcanos menores y hay que construir una baraja personal. Ahorita con un grupo de estudio de tarot que llevamos 7 meses, teníamos ese ejercicio, que es muy difícil, porque es muy difícil tú darte la potestad de ir dibujando cada uno de esos personajes o de hacer un poema para cada uno de ellos. Finalmente, digo personajes porque los arcanos son la personificación de fuerzas arquetípicas. También tengo la sensación, Fidel, con tu pregunta, hay un asunto aquí y es, en el mundo de los junguianos, Jung viene y nombra unos arquetipos, pero muchos de sus seguidores empiezan a explorar la posibilidad de construir otros arquetipos. Entonces hablarán del arquetipo de la prostituta, por ejemplo, una propuesta de una psicoanalista norteamericana. Dice, todos en nosotros tenemos una prostituta sagrada y nos relacionamos con ellos. De alguna manera son como, uno podría decir que los arquetipos mayores contienen a los menores, ¿sí? Y que hay una especificidad narrativa. Pero bueno, hay otras miradas frente a esto. Porque muy específicamente, creo yo que las grandes sectas del siglo XX que construyeron sus tarot, como la de Aleister Crowley, han creado una iconografía ahí en la que de alguna manera han podido perpetuar esas ideas específicas que tienen sobre la magia, sobre cómo dominar el mundo y demás, que particularmente no ha sido mi interés, ¿sí? Alguna cosa he leído, pero no me siento muy afín a estos cuentos. De alguna manera, cuando me acerqué al tarot, lo que empecé a hacer fue buscar un recurso narrativo, como cuando me acerqué a Joseph Campbell con el monolito del viaje del héroe. Entonces, ¿cuáles son estos recursos posibles para ir conversando con un paciente? O sea, a veces el paciente viene y empieza a contar una cosa y yo le puedo mostrar una obra de arte y yo más o menos sé qué composición de arcano tiene por la historia que he venido desarrollando y por el devenir de esta construcción, y empiezo a decirle, ¿qué ves tú ahí? ¿Y cuál es el juego proyectivo entonces? Ay, eso que estás viendo, ¿qué siente ese personaje? Hazme una pregunta, ¿qué te responde? Y en ese juego ha venido dándose la construcción. Mi intención ha sido más esta, ¿cierto?
Perfecto, David. David, mientras aparece alguien más con ganas de hablar, te pregunto dos cositas. La primera es por Jodorowsky. Jodorowsky es un lector de tarot, Sí. incluso público, ¿no? De hacerlo en público. Tengo la duda sobre cómo es esa experiencia de hacerlo en público, y ahí mismo me aferro a la segunda pregunta. ¿Cómo es la experiencia de la psicología comunitaria? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Bueno, son dos preguntas bien bonitas, bien interesantes. Hay quienes se sienten muy afines a Jodorowsky, ¿sí? Jodorowsky llegó a mí con una pregunta que venía haciéndome en esos días, que es sobre un fenómeno del poder, ¿sí? Sobre cómo opera el poder y sobre algo que yo denominaría como la personalidad maná. Imaginen que toda una comunidad le está otorgando poder a alguien que está oficiando un lugar, está en un lugar que uno podría decir sagrado. Entonces, para yo saber de Dios, tengo la posibilidad de buscarlo en el mundo, como algunos sabios nos han dicho, ¿cierto? Y le pregunto a mi hermana Luna y voy al jardín y me relaciono con lo sagrado. O puedo pensar que estoy vacío de esa experiencia y voy y le pregunto a alguien que sí sabe, un sacerdote, a alguien que sí sabe, alguien que sí tiene a Dios, ¿sí? A mí me parece, en la forma en la que yo me acerqué a Jodorowsky, que él tiene esa imagen de la personalidad humana muy clara. Entonces parece un clarividente, ¿sí? Y de alguna manera puede tener un influjo muy sugestivo con la gente. Es mi perspectiva, totalmente cuestionable de otras miradas. Es un tipo muy inteligente. Jodorowsky es un personaje que, aunque no estés de acuerdo con él, tienes que ir a leer, porque el tipo tiene una construcción desde su propia biografía que le ha permitido conocer muy bien cómo funciona la psique humana. Y por eso ha cuestionado tanto a los psicoanalistas en Sudamérica. Jodorowsky es un gran director de teatro. Finalmente, su trabajo es entender cómo funcionan las imágenes de la vida individual en la vida colectiva. Y yo veo a veces a Jodorowsky en una acción performática. En una acción performática en la que tal vez él sea consciente de que él es una personalidad humana, de que cuando él asume el rol de un adivino, la gente le va a creer, y en el sentido en que le va a creer va a configurar su destino en función de eso. Entonces, él puede ser muy sugestivo, ¿sí? No es la mirada que me interesa, pero para muchas personas, hijos todos del existencialismo del siglo XX, a veces da mucha paz tener a un gurú que les diga para dónde orientar su existencia. Pasa que lo otro es más difícil decir, pues yo tengo toda esta incertidumbre y quiero creer. Entonces, la esperanza sigue allá en el horizonte detrás de la montaña y quiero seguir buscando las estrellas para saber cuándo van a ser la nueva fuerza del mundo. Un poco esa es mi perspectiva de Jodorowsky. Me parece un personaje encantador, como muchos otros de ciencia ficción, y como muchos otros místicos y personajes que se han instaurado ahí porque tanta gente ha decidido darle su poder, ¿cierto? Un Rasputín casi. Exacto, un Rasputín. Sí. Es mi mirada, eso no tiene que ser bueno, eso no tiene que ser malo. Finalmente, como les dije ahorita, así opera el poder. Si ustedes deciden creer que yo lo que les estoy diciendo es verdad, problema de ustedes, porque de alguna manera ustedes son los que están creciendo en mí y me estarían dando su poder. Y yo creo que estas cosas uno debería advertirlas, siempre cuando está trabajando con estos temas tan densos. Entonces, un poco mi experiencia en el mundo de la psicología comunitaria ha sido desorientado por una gran incertidumbre, necesitado de un pequeño elixir cotidiano, que es poder creer en algo, porque finalmente un escepticismo absoluto lo deja uno paralizado, y como yo no quiero ver nada, no me quiero levantar, es muy complejo pues desde ahí, pero con una gran maestra siempre, que es mi esposa, Marcela, que Marcela tiene una necesidad fundamental por el trabajo comunitario. Entonces, a veces en los momentos en los que yo me inclino más hacia el eje materialista del mundo, Marcela viene y me dice, David, mira, los martes voy a hacer una escuela popular en mi casa y vienen 20 niños. Y yo, los martes en la tarde yo iba a leer.
entonces yo ya no voy a leer los martes en la tarde. Vienen 20 niños de la vereda en la que estuvimos viviendo, entonces, ¿yo qué hago ahí? No, pues usted es psicólogo, hable con los papás. Sí, en la lógica. Entonces, una complicidad que nos ha orientado a un desequilibrio que nos hace rodar mucho, ¿sí? Porque de alguna manera, pues a veces, ella es muy racional a veces y a veces yo soy mucho más irracional. Ella le aporta mucha pasión a la búsqueda de trabajo en lo comunitario. Y igual también han sido un montón de preguntas que nos han dejado ahí personajes como Martín Baró y otro montón que señalan de forma muy puntual pues, la necesidad de ser coherentes con lo que estamos haciendo. Entonces, específicamente, la psicología comunitaria, hace unos 10 años, en la experiencia de preguntarnos cómo funcionaría un consultorio popular, es decir, un consultorio popular tiene que ver con que el sistema de salud en Colombia, ni hablemos, todos están pensando lo mismo, sí, me parece estiércol. Entonces, ¿qué pasa? Pues a mí la psicoterapia me ha servido, me ha ayudado muchísimo a poder integrar cosas de mi propia vida. Y a muchos amigos, a mucha gente que yo conozco, pues cuando estaba en la universidad tenía un trabajo que era solo para pagar psicólogo. Sí, pero es muy costoso ir a terapia, es muy costoso poder acceder a un buen servicio de salud, del tipo que sea. Y la salud mental tiene todo este cuento del proceso, como cualquier proceso educativo, ¿no? Finalmente, uno no aprendió a leer yendo una vez a la escuela. Tuvimos que generar un proceso y ir construyendo un mundo en torno a esto. Entonces, cuando abrí un consultorio privado, yo decía, pues va a atender a una persona y le cobro tarifa plana, y a otra le cobro nomás el pasaje. Y ahí empezamos a hacer una pregunta que ha ido, con la que hemos transitado muchos compañeros y compañeras. Ahora yo estoy vinculado al consultorio popular de Centro Psique. El colectivo Centro Psique, fundado por mi esposa, es un organismo que se pregunta por la relación entre la psicología y el arte y cómo ser coherentes con nuestra praxis. Y muy bueno, ahora está en una crisis tremenda. El golpe económico nos obligó a cerrar la casa taller, bueno, un montón de cosas muy complejas. Como todo el mundo hoy estamos preguntándonos cómo articularnos. Pero el consultorio popular sigue funcionando. Y hoy hay 7 psicólogos, psicólogas vinculados a ese espacio que hoy coordina Laura Cristina Velázquez, que no sé si esté por ahí, porque sé que estos temas también me interesan. Entonces ha sido muy, muy interesante. Y en esa pregunta de cómo no ser una personalidad maná, cómo tratar de acompañar a la comunidad a que te cuestione, porque llega a ser muy peligroso que finalmente tú creas que sabes, ¿sí? Ha sido un mundo bien loco, porque a veces cuando todo está como más claro, entonces la misma comunidad te empieza a desestabilizar. Entonces, inicialmente ha sido eso, abrir un espacio en el que le cobro a la gente una tarifa plana para poder solventar los gastos de mi familia y los míos, y otro en el que hacemos casi las mismas cosas de forma gratuita. Entonces, por ejemplo, un taller de tarot que era gratuito, se hizo específicamente con un grupo de líderes sociales de un colectivo, y entonces se hace un espacio en el que se cobra, ¿sí? Entonces se hace un espacio de círculo de palabra con mujeres, y después se hace un círculo en el que hay un costo o que hay un dinero que se va cobrando. Un poco es la pregunta por lo social, también con una cierta certeza innegable ahí, y es de la importancia del tema de la economía, ¿sí? Hay más preguntas hoy que cuando empezamos, pero pareciera que las preguntas cada vez están más claras. Entonces, tal vez al apuntar la flecha uno se va un poquito más lejos, o tal vez es una fantasía, no sé. De todas formas, siento que es algo muy loco, pero siento que es algo muy necesario. Por eso les decía que tal vez es muy romántico, porque finalmente, pues uno invertir un montón de tiempo de su vida en trabajar y que no le estén pagando, pues hay gente que dice, eso es una estupidez. Pero yo sé que en el mundo de las mal llamadas corrientes alternativas, esto cada vez es más común, ¿sí? Y necesario, diríamos. Excelente, David. Muchas gracias. Por favor, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien quiere preguntar? Yo, buenas noches. Dale, Julián. Muchas Dale, por gracias. favor. Gracias, John. Gracias, David,
por la claridad, por este tema tan interesante y tan inquietante. Buenas noches. David, ahorita mencionabas el tema de la imagen del ermitaño, ¿cierto? Y digamos, lo relacionabas o lo ponías como en escena con base en esta situación que vivimos, ¿cierto? En esta emergencia que de alguna forma nos ha obligado a algunos a introyectarnos, a estar más consigo mismos, más en relación con, digamos, con el interior, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta lectura a la luz digamos, de estas imágenes arquetípicas, de estos líderes políticos o estos líderes que tienen cierto nivel de autoritarismo en el proceder, cómo han manejado esta situación, esta emergencia? Digamos, a través de estas imágenes arquetípicas, ¿cómo leemos ese fenómeno de estos líderes autoritarios, de estos líderes que en el marco, pensándolo en el marco de esta situación que estamos viviendo, ¿cierto? Venimos hablando mencionaste el ermitaño. ¿Hay alguna imagen entonces para estos tipos de líderes, de estas personalidades un poco autoritarias? No sé si hay alguna imagen que se corresponda con ellos dentro de este mundo arquetipal y demás. Muchas gracias. Julián, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Yo no puedo tener una respuesta definitiva para eso, pero lo que puedo contarles es que un símbolo siempre incluye su opuesto, ¿sí? Entonces, tú puedes estar posiblemente hablando del opuesto, de quienes desbocan su imagen en torno solamente al mundo exterior, a la máscara, a lo que el mundo ve. Y creo que es una tendencia muy peligrosa para todas nosotras. Me gusta mucho nombrarme el femenino, gracias a la formación con las compañeras que me han enseñado que como yo soy persona, también soy una de ellas. Finalmente, las redes sociales tienen esa seducción, esa idea de que esto que en la psicología arquetipal hemos denominado la máscara o la persona, que es como de alguna manera la piel del ego, que mostramos hacia el mundo, es lo que somos, y es muy peligroso, porque si lo que un influencer muestra en sus redes sociales fuese todo lo que esa persona es, sería una persona demasiado simple. Finalmente, hay un juego muy grande del mundo de la imagen y una sobresaturación de imágenes en el mundo contemporáneo que nos está mostrando precisamente lo complicado de ese asunto. Como si todo el tiempo nos están vendiendo posibilidades de quién ser. Entonces, dentro de todo eso, ¿quién soy yo? Y en mi propia experiencia, entonces yo como tengo la certeza de que de que esa incertidumbre, de que esa soledad, de que ese silencio, de que esa sensitividad fundamental soy yo. Un poco ahí intento responderte. Había un simbolista, hay muchos, que decía que la imagen siempre, al incluir su opuesto, nos permite llegar como a otra escala en el nivel de comprensión. Lo que Jung decía era que cuando tú enciendes una luz, inmediatamente se va a proyectar una sombra. Hay que ver cuáles son los cuerpos que proyectan la sombra y eso nos permitirá ir comprendiendo cuáles son los otros fenómenos que hay cerca para ir comprendiendo. Entonces, en una imagen como el viejo, uno diría, bueno, entonces hay un viejo luminoso, pero también hay un viejo oscuro. Hoy he usado una saga para representar, por ejemplo, a Gandalf, pero también había un viejo oscuro en esa saga, era Saruman. Saruman creyó que como él era un Istar, un dios, un semidios, una criatura muy poderosa, entonces él podía, de alguna manera, acercarse al señor oscuro Sauron, robarle poder, y con ese poder, entonces, destruirlo. Eso en términos de la pregunta que Julián hace sobre la política, porque sí es muy diferente la política que lo político. Lo político nos podría implicar otra serie de reflexiones. Sin embargo, cuando uno cree que uno está ejerciendo el poder y no que uno le dieron el poder, uno deja de ser un servidor, que le pasó a Saruman, ¿no? Y este viejo oscuro, entonces, va a estar al servicio de esos poderes que lo manejan y lo controlan, ¿sí? Entonces, ni hablemos de compra de votos por mafiosos, ni hablemos de cuántos favores políticos tiene un candidato que llega a un cargo público, porque me parece que la pregunta de Julián puede estar orientada por ahí.
Una pista que me parece muy interesante sobre este viejo sabio, que es el ermitaño, es que el tarot está construido por bloques de 7, como por septenios. Entonces, 1, 2, lo segundo es la suma sacerdotisa, unas preguntas muy interesantes sobre esa vida interior, sobre lo femenino, un poco como el mito de, no sé hasta dónde conozcan, el mito de los misterios eleusinos, ¿cierto? De la religión de Eleusis, de Perséfone, que es raptada por el señor del inframundo, y entonces esa madre que añora a su hija que perdió. Ahí está esa huella, esa pequeña niña perdida. Entonces, en el segundo septenio aparecerá el ermitaño como reactivando la pregunta, ¿sí? Y ahorita les decía, pues ahí tenemos una relación de esta imagen del viejo, que además necesita al niño. Entonces, ¿qué será lo que está buscando el viejo sabio en su búsqueda interior? ¿Sí? Eso hay que irlo contestando en nuestra vida cotidiana, que es lo complicado, que un poco ese tipo de conversatorios parecieran muy densos porque muchas cosas se dicen, pero se pueden volver muy impersonales si las preguntas se quedan ahí en la atmósfera y yo no puedo decir, bueno, ¿y qué es lo que le gusta a mi niño interior? ¿Sí? ¿Y cómo hago yo que mi viejo sabio le ayude a mi niño interior a poder tener tiempo para bailar, a poder disfrutar de la cocina, a poder ensuciarme en la huerta y disfrutar de eso, a esas cosas esenciales que tienen que ver con ese disfrute de la vida? Y estoy hablando de acciones solamente porque a nivel de símbolos es otra cosa. Y la pregunta de Julián me parece fundamental porque en el mundo de la política es muy clara como el siguiente septenio del ermitaño, que es la carta de la torre, ¿sí? Esa carta incluye esa paradoja, bueno, es muy complejo reducir aquí la imagen, pero cuando nosotros nos quedamos atrapados en una construcción, ¿sí? Recordemos la imagen de la torre del tarot, que es una torre como la torre de Babel, y el sol tiene una lengua de fuego que está tumbándole la punta a la torre, como la torre de Babel, ¿sí? En la que se habla de ese pecado de la ibris, de esa soberbia. A veces estamos en un lugar de poder, nos creemos dioses, y entonces de alguna manera la vida nos castiga, ¿sí? Entonces, creo que por ahí hay un poco esa imagen de las Torres Gemelas siendo derrumbadas, esa imagen política de querer instaurar un gran símbolo que pueda con todo, ¿sí? De la formación de ciudadanía digital en nuestra ciudad, por ejemplo, Medellín. Y entonces, ¿cuál es el aspecto negativo de toda esta idea? ¿Sí? No sé qué tanto respondo porque creo que estoy utilizando imágenes suficientemente generales como para que cada uno pueda ir trabajando también en la pregunta. Claro que sí, David, muchas gracias. Yo lo pensé porque alguna vez escuché, no conozco mucho del tema, pero había escuchado la imagen del bufón. No sé si como aquel que precisamente lo que decía es como que se le entrega poder y abusa de ese poder. No sé, la verdad no, como te digo, no conozco, estoy pues a prueba como soy un poco pues como falto de claridad en el tema, entonces, pero lo escuché que hablaban del bufón como para representar o para simbolizar este fenómeno. Sí. Es muy interesante lo que están nombrando, ¿sí? Habría que ver cómo que apunta, pero el bufón sabe qué máscara lleva y sabe que él tiene cierta inmunidad porque simplemente está burlando del mundo. Y de ahí que la sátira política sea una herramienta tan importante, porque finalmente uno se pone a mirar y el que hace sátira política lo único que hace es señalar cómo algunos bufones se están burlando del pueblo y cómo eso nos gobiernan aparentemente con chistes, ¿sí? Esa imagen del trickster, de ese personaje tramposo, viene gobernando mucho lugar en nuestra cultura. Entonces la gente le echará la culpa, en el caso de Colombia, de Medellín, a Pablo Escobar. Ah, no, Pablo Escobar, entonces hizo daño a la juventud y ahora vive el bodo.
Pero eso parece haber una tendencia global a que esa imagen cobre mucha importancia, porque la fantasía del ego es que tiene el poder a cualquier costa. Finalmente, porque el ego pareciera necesitar creer que sí tiene el poder, o que sabe, o que es bello, o que plata tiene, o cualquiera de estas formas en las que se pueda asumir este asunto. El bufón se puede burlar del rey. ¿Qué poder tendrá ahí? Por ahí parece que hay como más preguntas en el chat. No sé, John. Gracias, David. Sí, David. O sea que la sátira política lo que hace es quitarle la máscara al bufón, ¿cierto que sí? Pareciera a veces, sí, señala la situación. Uno Okay. ¿Cuál es el payaso? Adriana, ¿Cuál es el payaso? Si el que está señalando la payasada o el político payaso que está ahí burlándose de todo el mundo. claro. Bueno, en el chat, Daniel Arango nos puso 2 links importantes acerca del curso de tarot que está próximo. Está ahí el link para quien quiera explorarlo. Y también nos puso un link para el consultorio popular, que es una iniciativa del centro Psique. Adriana Bravo nos dice, David, contame por favor qué carta le sale a Colombia en este resto de año y cuál a mí. Gracias a los arcanos mayores o menores, podemos guiarnos por una de ellas o las dos. Y Valeria Isaza nos dice, ¿podrías ampliar un poco más todo este... Bueno, no termina la frase. Tema de las relaciones con otros. Todo este tema de las relaciones con los otros y el tarot. Bueno, no, lo primero es que yo no hago eso. Yo no practico cartomancia. Entonces, no es mi reino, ¿cierto? No es mi mundo. Conversando con compañeros, yo creo que Colombia tiene esas 2 dimensiones de madre oscura, devoradora, que acaba con sus hijos, como Baba Yaga, que anda por el mundo secuestrando a los niños y matando la esperanza. Entonces, esa es una dimensión que parece florecer muchísimo en el mundo y que es muy desesperanzadora, pero el símbolo tiene su otro lado, el lado de esa emperatriz que nos hace querer defender nuestros territorios y luchar por la reconciliación, por la construcción de una paz real, por la relación con el territorio desde nuestros pueblos originarios, por el reconocimiento de nuestras lenguas nativas, por el aprendizaje de nuestra historia, que creo que es una madre justa que también tiene buena leche. Sin embargo, pues tiene todo ese otro lado terrible. Y yo creo que es muy importante reconocer las 2 cosas porque de lo contrario, pues ahí caemos en una miopía tremenda. ¿Sí? Entonces no puedo sacar una carta y decir qué va a pasar en Colombia o quién va a ser el próximo presidente de las elecciones, pero sabemos pues a quién apoyan los narcos, entonces, y quién es el candidato de la registraduría, entonces por ahí va como la cosa. ¿Sí? Un amigo me decía que si votar sirviese para algo, pues estaría prohibido. Que es un asunto pues como bien complejo, ¿no? Y había otra pregunta que decía, es que es un tema que puede ser muy complejo porque el tema de las relaciones con los otros, ¿sí? Pareciera que la relación entre el macroverso y el microverso, entre el mundo exterior y el mundo interior, entró en crisis en el Renacimiento. Y que era necesario que esto pasara porque la revolución copernicana sacó al humano del centro del cosmos. Entonces ya no se trataba solo del humano, o sea, no era el universo dándonos vuelta a nosotros, sino que de una forma mucho más consciente nos dimos cuenta de que estábamos dándole vueltas ahí a nuestro rey, o al menos eso creemos. Entonces es muy complejo, pero tiene que ver con el hecho de que el mundo existe en mí. Y lo estoy diciendo en un campo lingüístico, en un campo simbólico. Entonces, así como nos relacionamos con esas imágenes del tarot para reconocer los arcanos, también es posible, y creería yo que en psicoterapia totalmente necesario, que yo mire cómo me estoy relacionando con el otro en mí. Voy a poner un ejemplo. Les hablé de mi compañera, Marcela. Ese ser existe de 2 maneras. Ella existe de afuera de mi alma.
tiene su propia vida, su propia autonomía, pero ella existe en mí. Y existe como una imagen orgánica. Lo que yo creo que ella es, lo que yo siento que ella es, todo lo que yo me imagino, yo me relaciono primero con eso que hay ahí. ¿Sí? Entonces, es importante, en la lógica del tarot, mirar estos arquetipos donde los estamos mirando en el mundo. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo como muy íntimo. En el colectivo Psique, hace unos 3 años empezaron con un juego y era que me decían el mago. ¡Ey, mago, 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 mago! Yo dije, qué cosa tan bonita, porque es que el ego se infla, el ego tiene una condición que se infla, se llama complejo de superioridad. O se desinfla y se llama complejo de inferioridad, ¿cierto? Uno cree que no puede, que no tiene, que no es capaz, que bueno. Y se volvió muy interesante la imagen de Hermes, que es el mago que está ahí en el tarot, y yo creo que me alimentó la comunidad mucho con esa imagen, ¿no? Entonces dije, no, esto es terrible, porque ¿qué pasa entonces con el mago en cada uno de ellos? Cuando mis compañeros dejan de ver el mago que tienen en su propio ser, ¿sí? Y es muy delicado. Fíjate que hablábamos de Jodorowsky, yo decía, es que uno puede ver en Jodorowsky lo que está dejando de ver en sí mismo, y eso es muy delicado. Entonces, por ese lado, pues creo que es una de las claves muy importantes cuando uno empieza a mirar el tarot, porque es que tú vas a una vidente, ponme entre comillas, y te dice, te saca una carta y dice, hay una mujer, y te cuenta que efectivamente por allá afuera, que hay una mujer, que no sé qué. Pero esta otra mirada, que sería de la psicología del tarot, implicaría que eso se vuelve como muy intuitivo, ¿cierto? Como alguien viene a contarte cosas y dices, la composición de todo este complejo, de todo este asunto traumático, se parece a esta carta del tarot. Desde mi perspectiva, yo lo hago así más intencionadamente. Ahora, en el mundo junguiano está la pregunta por el tema de la adivinación. Es una pregunta transversal para Jung, él lo nombró muchas veces, y es una pregunta que él no alcanzó a desarrollar demasiado, pero que María Luisa Bonfranci y algunos de sus discípulos han venido a trabajar mucho, que tiene que ver con el tema de la sincronicidad, que es un tema muy apasionante, pero que no nos vamos a ir por ese lado. ¿Sí? Entonces, el asunto, porque yo soy como un chimpancé y salto de rama en rama, es impresionante, pero bueno. Entonces, el tema de las relaciones en el tarot hace necesario que tú puedas tener presente esa doble condición. La psicología de las relaciones objetales lo llama de una forma muy chistosa, y es que dice los objetos internalizados. Entonces dice, la experiencia con lo materno hace que tú internalices un primer objeto como objeto de investigación, de la mirada, que es la madre. Y tú te vas a relacionar con esa imagen internalizada del objeto, que es la madre. Y uno va a mirar y ve. ¿Sí? Entonces, uno va a mirar y la mayoría de los conflictos de la vida humana tienen que ver con esos fenómenos. Yo hago terapia de pareja y uno de los temas que más me encuentro es ese. Vienen Pepito y Laura dicen, sí, síntesis, Pepito dice, Laura no es como yo me la imagino. Y Laura dice, Pepito no es como yo quiero que sea. Y uno dice, bueno, pero podemos dejar de lado las imágenes que ustedes tienen de cómo tiene que ser el otro y mirar al otro. O sea, tú puedes estar tú te puedes enamorar de la imagen que tienes de cómo tiene que ser un hombre, o te puedes enamorar de un hombre que conociste y establecer un vínculo con él. Un poco es esto, pero transversalizado con las formas específicas que plantea el tarot como posibilidades humanas de relacionamiento. ¿Sí? En el ejemplo que les ponía ahorita sobre el mago del tarot, yo pongo un ejemplo de un tipo de mago específico que es el malabarista de semáforo. Entonces, el malabarista de semáforo, el mago del tarot tiene una varita en su mano izquierda que se dice que es la varita de Prometeo, con la que él le robó el fuego a los dioses del Olimpo. Entonces, algún tarotista junguiano, Eskenazi, dice, el mago representa la construcción de una vida en una forma particular de imaginación en función de la técnica que tú desarrollas en la relación con un arquetipo. Pero a través de eso, que en la mano izquierda, de lo que se siente, permite vincular con el mundo. Entonces, este mago tiene una mesa y sobre la mesa unos elementos.
uno podría plantear como cuáles son los elementos que tiene John Jairo como mago, entonces médico, listo. John Jairo es mago y como médico, ¿qué es lo que tiene sobre la mesa? Y esa necesidad de John Jairo de ser un mago médico encarna ahí como un arquetipo, ¿sí? Perdón, como un arquetipo, pues, él estaría de alguna manera configurando ontológicamente cómo opera ese arquetipo, ¿sí? Bueno, así más o menos en términos muy generales, ¿sí? Por ahí como más preguntas. Este es igual un espacio muy general, habrá... Muchas gracias David. María Isabel, tienes la palabra, porfa. Muchas María Isabel. gracias. Sí, ya, gracias John y David. Me parece muy bonito, digamos, como todo ese transcurrir y lo que has mencionado, digamos, del recorrido y del camino desde el tarot. Y yo quisiera agregar, por ejemplo, en el ermitaño, que es también, pues incluso esa figura del viejito, del adulto, del anciano, del sabio, pues yo lo veo también como precisamente la sabiduría y cómo tenemos que recogernos, volver a sí mismas, reencontrarnos, entrar en el silencio, en la austeridad incluso, en darnos cuenta que en este espacio, en este momento que estamos viviendo, realmente no necesitamos nada. Pues necesitamos un libro, música, un computador para encontrarnos con el resto de las personas y un poco de alimentos y de frutas y de degustarlo. Pero yo pienso que ese ermitaño nos invita también como al recogimiento, a la oración, y pues bueno, y por otro lado pues al círculo de la palabra, aunque para mí este es un círculo muy sagrado y muy bello, donde no es casual sino causal que nos hayamos encontrado. Bueno, y también quería mencionar, pues en esa pregunta que nos hacía Álvaro ahorita, de la figura femenina, o el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, yo diría que hay muchas imágenes femeninas muy bellas en el tarot y con demasiada fuerza, que son la templanza, la justicia, la emperatriz, la sacerdotisa, eh, bueno, la reina de cada uno de los signos menores, de los arcanos menores, perdón, y que entonces también nos invitan y nos muestran toda esa parte femenina, pero también yin y yang, porque tienen demasiada fuerza. Y un poco también con lo que planteabas ahorita del patriarcado. Precisamente estas arcanos mayores, mujeres, lo que hacen es no necesariamente, a ver, yo lo pensé como contravertir, no, sino como mostrar que la fuerza no es desde esa fuerza masculina patriarcal, sino la fuerza interior, desde la intuición y la percepción de caminar juntos pues con una energía personal pero colectiva también al mismo tiempo. Y que obvio, cada uno de nosotros, bueno, en mi caso, pero en tu caso que lo trabajas como la psicoterapia, desde la psicología profunda y humana, te ha ayudado y te ha permitido cómo esa simbología, sobre todo las imágenes que nos ayudan bastante a mirarnos y a encontrarnos en cada una de las cartas y a darnos cuenta que cada carta podría ser Colombia, pues ya preguntando con lo que decía ahorita Adriana, pues Colombia son todas las cartas unidas y pues me atreví, perdóname que te hicieron la pregunta a ti, pero yo lo digo en el sentido de que Colombia tiene de todo, tiene todas las aristas, tiene todos los procesos,
tiene todas las bellezas y al mismo tiempo toda la guerra y todo lo que ha pasado. Entonces me parece, y el tarot, pues, es una simbología muy bella para encontrarnos a sí mismos sobre todo. Y muchas gracias, David, pues, por ese recorrido y esas palabras y ese proceso que lo podemos mirar desde otro lado. Sí, muchas gracias. A veces siento, jugando un poco con la imagen, que Colombia es una niña robada, que es una niña robada que está pasando una temporada en el infierno, y que en esta temporada en el infierno algunos van a probar a qué saben las frutas del infierno. Y siento que emergeremos, que de esta salimos. Hay una imagen del mito que trabajó mucho la maestra Marta Cecilia Vélez, que es de Antígona, viajando por el mundo con su padre ciego. Porque ese mito de Edipo, de ese mito que de alguna manera instauró la forma de leer la psique durante el siglo XX, y algunos no están tan amarrados al mito que no lo sueltan, no quieren mirar cómo el mito ha trasegado, implica una forma particular de ver las cosas. Y ahí estaba Edipo mirando a su madre, amante, la madre y hermana de sus hijos, colgada, condenada, o a veces como colgada con una bandera amarilla en el cuello. Y él se enloquece y decide dejar de ver. Y eso me parece una cosa terrible que el patriarcado implica también. A veces querer dejar de ver, porque se cree que lo que se ve es lo único que se puede ver. Y Antígona coge a su viejo ciego, le pone la manito en el hombro seguramente y empieza a trasegar y a viajar con él. Pareciera en una pequeña reconstrucción de la historia, como esa fuerza de la huella de esa niña eterna pareciera que va a ayudarnos a remendar un poco la imagen del patriarcado. Y creo que es totalmente necesario. Al respecto, pues, un libro imperdible que es El errar del padre de Marta Cecilia. Por ahí hay una pregunta sobre la luna, creo que el tiempo ya no nos lo permite. Les recomiendo el libro de Sally Nichols, Jung y el tarot. Puse mi teléfono ahí en el chat, me pueden escribir y se los mando. Es un libro que me parece muy interesante para empezar a reconocer este tema de los arquetipos en el tarot, que es una forma de la psicología del tarot. Porque dentro de 4 minutos tengo un compromiso con mi hijo y mi hija y es hora de ya otras cosas. Perfecto, David. Creo que el tiempo ha sido perfecto. Muchas gracias por la invitación. Yo soy un niño aprendiendo sobre todas estas cosas. Tengo las mismas preguntas que ustedes y un poquito más. Por ahí hicieron las preguntas muy complicadas sobre el tema de clarividencia. Yo soy psicólogo, no parapsicólogo. Esas preguntas le han inquietado a varios psicólogos y hay varios parapsicólogos que tienen cosas para decir ahí que pueden ser muy interesantes. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por esto. John y Álvaro y Lucy, muchísimas gracias por la invitación, a Marce, a todos por esta convergencia. A vos, David, muchas gracias en nombre del Seminario Permanente Revolución de la Salud. De verdad que ha sido una ilustración muy amplia, muy bella. Nos deja con muchas ganas de aprender mucho, de tener más ampliación a las preguntas que nos surgen. Quisiera terminar con esta frase de un amigo que puso hoy en sus redes sociales. Imagínense que les den una herramienta para hacer magia y que con el tiempo solo la usen para colgar ropa. Lo mismo pasa con el cuerpo. Gracias, David. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Yo David, quería decir últimas palabras para que te despidas, por favor. Gracias, David. Sí. No, bueno. Dale, Álvaro. Sí, es que Álvaro Pato. recién murió un gran sabedor,
en el tarot en los arcanos mayores representaría varios, que fue el abuelo pues Rodolfo Viagrecudo, que va para varios de los que estamos en este diálogo, pues fue una persona muy importante en el camino. Pero hubo una ceremonia en la que también estuvo María Isabel, virtual por cierto, luego de su fallecimiento, y se contaron varias anécdotas, y hubo una que me pareció bien particular, y es que decía alguien que una vez estaba como con el abuelo Rodolfo, por allá no sé si en un ananeco, pues en una maloca en la Amazonía, pero no recuerdo bien exactamente el lugar. Claro que estaban en medio de una ceremonia y pasó como un águila, un ave. Entonces esa persona al ver el ave le dijo al abuelo, abuelo, ¿qué significa esto? Entonces que el abuelo Rodolfo le dijo, vea, eso es como cuando usted está en la ciudad y pasa un bus y usted el bus. Entonces, o sea que en realidad tenemos que tener la sensibilidad para no exagerar tampoco mucho, es tener simplemente la capacidad de escuchar, de ver, y un poco como decía David, si nos enfocamos y vemos el amarillo y empezamos a ver, nos enfocamos en todo el amarillo. Aprender a leer es aprender a escuchar. Entonces, muy bueno este mundo de los oráculos, que es un mecanismo que el ser humano ha encontrado para explicarse y que nos hace bastante bien para explicar este mundo tan enredado en el que vivimos. Y bueno, no, y agradecerle a David por todo lo compartido. Gracias. Gracias, Álvaro. David, unas últimas palabras para que te despidas y muchas gracias. No, yo creo que también gracias al abuelo Rodolfo. Finalmente se dice que el mago se graduó el día que su cuerpo perece y ahora existe en el relato, en la memoria de los pueblos. Aquí estamos buscando lo que todos ellos, todos esos viejos sabios y esas viejas sabias nos dejaron para seguir explorando, seguir buscando. Lleno de gratitud. Por aquí estoy atento a cualquier cosa, estoy en Facebook como psicólogo David Galeano y por ahí conversamos y también de mi teléfono contesto más fácil por WhatsApp, pero como las horas. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los conversadores del Seminario Permanente Revolución de la Salud. Muchas gracias. Mucha magia también en la vida. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.